administrador judicial de los juzgados de control y juicio oral penal. Licenciado, ¿cómo está usted? Sí dije bien su cargo, ¿verdad? Sí, así es. Y sí se lo aprendió usted también. También lo aprendí. Bienvenido, licenciado. Gracias, Qué bueno que nos acompaña esta tarde. Y queremos hablar de un tema que, mire, a pesar... Bueno, mi primer pregunta. ¿Cuándo entró en vigor en Aguascalientes el nuevo sistema de justicia penal? 7 de noviembre del 2014. 2014. En el tercer partido judicial, lo que abarca el juzgado o el municipio de Pabellón de Arteaga. Pabellón de Arteaga. 2014, y estamos en el 2019, 5 años lidiando con esto, y la verdad es que me incluyo yo como sociedad, como que no nos hemos acostumbrado ni a los términos, ni a los resultados, y de eso queremos hablar, porque lo vemos desde una perspectiva, pero ustedes lo trabajan. Claro. Platíquenos entonces, ¿por qué hoy se habla de que hay una puerta giratoria? Que una persona que es detenida presuntamente por cometer un delito, entra por una puerta, pero esa misma puerta lo vuelve a sacar y no vemos ningún resultado. ¿Qué es lo que sucede en este sistema, licenciado? Y le platico un poquito, antes que nada, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio. Platico un poquito en relación a esta reforma constitucional que se dio ya prácticamente a 11 años, desde el 2010 como tal. En Aguascalientes efectivamente inicia en el año 2014, 2008 se dio la reforma constitucional, donde el sistema de corte tradicional cambia a un sistema de corte adversarial oral. Y bueno, como todos los cambios, las transiciones siempre llevan a dudas, a cuestionamientos, a funcionar o no. Ciertamente es un sistema que hay que darle oportunidad. Este año hay una evaluación que se hace cada año a partir de la implementación, se llama hallazgos, o sea, refiere a una institución llamada México Evalúa, y se muestran resultados claros y determinantes para decir que este sistema prometedor hay que darle oportunidad, va creciendo, hay que ver con qué recursos se le ha fortalecido para poder echarlo a andar de la manera correcta. Partiendo de eso, y en lo que corresponde al Poder Judicial del Estado, cuando se judicializa un asunto, bueno, como tú lo comentabas, vamos a poner un ejemplo, en este caso un asunto de robo, casa-habitación. ¿Qué es lo que pasa? La gente, yo pienso que está pensando que las personas pueden hoy en día cometer el delito. Que ya no hay delito, mejor dicho, ¿no? No, es este delito. La gente. Sí, finalmente en abril de este año se reformó la Constitución, el artículo 19, y se integra un delito, en este caso especial para Aguascalientes, porque es de los que más se cometen, y es el robo casa-habitación. Entonces, partiendo de ese robo casa-habitación, hoy en día es un delito de prisión preventiva oficiosa, que quiere decir que una vez que llega al juzgado, se judicializa, como tal, por parte de la Fiscalía, se integra la carpeta de investigación, pasa al órgano jurisdiccional, se llama audiencia inicial, tú has asistido a ellas, y entonces en esa audiencia inicial se formula la imputación, se vincula a proceso, y después de vincular a proceso, que es finalmente condicionada a la persona a que la investigación siga hasta llegar a una etapa de juicio. Después de eso viene un momento llamado el debate sobre la medida cautelar. Y en la medida cautelar hay una medida que es la última, es la 14, y esa medida cautelar es la prisión preventiva. Y entonces en este caso, en esos delitos, junto con los del 19 constitucional, vamos a platicar un poquito de ellos, que son también los de alto impacto, pues finalmente opera esa medida, prisión preventiva. Y dicen después de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede pensarse que es puerta giratoria? Pero la realidad es que no es, porque finalmente se establecen varios candados. Después de ahí ocurre que puede darse la situación de que el asunto concluya por una salida alterna. Una salida alterna es un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del procedimiento. Pero en ambas, y cabe mencionarlo, es bien importante, lo que se busca es reparar el daño a la víctima. Esa es la parte importante. Si el acuerdo reparatorio establece una reparación del daño, la suspensión condicional obviamente también, deberá primero cumplirse con esa condición para poder acceder a esa salida. Si no se cumple con esa condición, pues finalmente no se puede poder acceder por parte, en este caso, del imputado, a esa salida alterna que el sistema está previendo, que finalmente es algo novedoso y que finalmente está también muy estudiado. En Chile, en Colombia, ha ocurrido que se ha visto que los centros de reinserción precisamente no son la vía más útil, la más conveniente para buscar la reinserción de las personas en la sociedad. Estados Unidos es un ejemplo claro de ello. Por aquí tengo cifras de INEGI, el último estudio que hicieron en 2017. Estamos hablando que la media nacional
le cuesta a un centro de reinserción social al día, un imputado, 190 pesos. Por ejemplo, si lo multiplicamos por 365 días, son cerca de 75,000 pesos. Que una persona esté en prisión. Sí, 365 días. Eso le cuesta a un centro de reinserción social. Ya imagínense, multiplíquenlo por el número de internos durante 365 días y pues son varios millones de pesos finalmente que se inviertan en este centro y que finalmente no acaban tampoco con la inseguridad. Es un hecho, ¿verdad? El día de hoy las personas que se encuentran, obviamente se encuentran ahí porque se cometieron un delito que finalmente tiene como medida cautelar la prisión preventiva. Es un hecho. Los de alto impacto están, como son el homicidio, la violación, secuestro, están dentro de ese catálogo que establece la Constitución, y las personas que han cometido delitos, claro que van a estar ahí. Ahora los de robo también, casa habitación, y algo que ya preveía la Constitución, un robo cometido o cualquier delito cometido con un medio violento, pues también es parte de los que operan con esa prisión preventiva. En donde existe un arma de fuego, en donde existe un arma blanca de por medio, es prisión preventiva de manera oficiosa. Así es. Pregunta, esta opción que nos dice, en donde yo puedo reparar el daño y poder negociar una salida alterna, ¿aplica para todos los delitos? O si hay prisión preventiva oficiosa, de cajón yo no aspiro a ellos. Es que es importante comentarlo. Mira, obviamente tenemos que hacer una división en cuanto a esos delitos se refieren, pero estamos hablando de los delitos de alto impacto, el homicidio, la violación, el secuestro, pues obviamente no operan para este tipo de salidas alternas. Estamos hablando de los que sí puede haber finalmente una reparación en el daño, o sea, un asunto patrimonial también. En este caso, digamos, el robo, por ejemplo. Entonces, aplica para personas que son primodelincuentes. Una persona que por primera vez es judicializado un asunto ante el órgano jurisdiccional puede acceder a esta vía cuando cumpla con el acuerdo reparatorio de la suspensión condicional. Si vuelve a delinquir y vuelve a acceder otra vez, o vuelven a presentarlo otra vez ante el juez, ya no es posible volver a acceder por esa salida, por esa vía. Por eso les digo, a lo mejor la idea se tiene de manera quizá no clara, la puerta giratoria como tal no se da. La verdad, lo que se busca es, en todo caso, reparar el daño que se cometió a la víctima, y en la primera ocasión, ¿verdad?, que la persona lo comete. Si vuelve a llegar otra vez por robo a casa de habitación a otra persona distinto y hay un acuerdo que ya celebró una suspensión que sigue en trámite, con la pena ya no se podrá acceder por ahí. Tendrá que irse quizá por dos vías: juicio oral, que es la etapa donde se dicta una sentencia, o procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de conclusión del procedimiento, donde también habrá una sentencia, se aceptará la responsabilidad de esta persona y finalmente tendrá que dictarse un fallo. ¿Y en manos de quién está esa decisión? Volviendo al ejemplo del robo a casa de habitación, yo fui afectado, detuvieron a la persona en flagrancia, llegamos se judicializa el asunto. Él, como primo delincuente, solicita y me dice, te reparo el daño. Yo soy el que decide en ese momento si acepto o no, o él, por estar en condiciones de repararlo, ya tiene acceso a ello. No, finalmente tiene que ver es una conciliación, las dos partes tienen que estar. Obviamente hay víctimas que dicen, ¿sabes qué? No solamente es el daño económico, sino también es el daño moral, el susto que me hicieron al presentarse en el domicilio, qué sé yo. Entonces, claro que tiene que ver de las dos partes ese acuerdo, esa conciliación, para poder determinar si se van por alguna de esas vías alternas a la solución del conflicto, que es el acuerdo o la suspensión condicional. Por lo que me dice usted, entiendo, no todos los asuntos tienen que arreglarse forzosamente con prisión. No sirve o no sirve el que todos los que cometen un delito terminen tras las rejas. ¿Es también un mito esto? Finalmente, como te comentaba en un principio, Juan Luis, es algo muy subjetivo y es complicado de determinar. O sea, por eso la Constitución prevé en ese artículo que te he comentado ya varias veces en este momento, cuáles son esos delitos que se considera que deben de operar de prisión preventiva, que deben estar las personas ahí. Te voy a dar lectura de la lista: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo, casa, habitación. Esto es lo más reciente de esa reforma de la que habla la Constitución en abril de este año.
uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, robo o transporte de carga de cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, famosos guachicoleros, delitos en materia de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego, explosivos del uso exclusivo del ejército, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Bueno, y hay muchos que son en este caso del foro común y otros que son del foro federal, ¿verdad? En este caso el uso de armas que es exclusivo del ejército le corresponde al foro federal. Pero como te comentaba, esta relación que establece la Constitución misma habla de las personas o de los delitos cometidos por personas que ameritan que deban encontrarse en prisión preventiva, ¿sí? Y platicamos, vamos entonces después al Código Penal y observamos la pena que establece cada delito y cuál alcanza según también los registros de la media aritmética. Entonces, vamos a poner el ejemplo de suspensión condicional que esté en los 5 años. Vamos a ver cuáles pueden alcanzar también esos beneficios. No todos los alcanza, como te comenté, el homicidio pues no lo alcanza. Quizá puede finalizar el homicidio doloso, doloso, por una salida anticipada o por una forma anticipada de conclusión del procedimiento, que es el procedimiento abreviado, que es una modalidad nueva en este sistema que diferencia al tradicional, porque la persona acepta su responsabilidad, se le dicta un fallo, en este caso condenatorio, aceptando esa responsabilidad, y obviamente pues también hay una condena. Y licenciado, sé que mire, nos va a dar el tema para mucho más, pero sé también que podemos programar futuras entrevistas para ir desglosando poco a poco esto y que nuestros radioescuchas nos vayamos adentrando en este sistema y entender por qué se toman tales o cuales decisiones y cuáles son los factores que influyen para que lleguemos a esto. Si le parece, en otras ocasiones lo podemos seguir platicando. Excelente. Muy bien. Es el licenciado Carlos Mauricio Lomelí, administrador judicial de los juzgados de control y juicio oral penal. Bienvenido. Muchas gracias.